Muy bien, 7:36 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios, por el acompañamiento permanente que genera nuestra generosa audiencia en este espacio. Sigamos hablando de los temas de seguridad. Ayer generamos un comentario, lo que nos dejó el fin de semana, lo que pasó la semana anterior, el tema de los coches bomba acá. El episodio este de la Concordia, donde hay este video en donde se ve ahí a unos ampones disparando en una vivienda. Entiendo que les repelieron igualmente con armas de fuego, luego huyen en un vehículo y explota este vehículo. O sea, qué barbaridad. Es una locura lo que estamos viviendo en el Ecuador. Le quiero pedir la visión a un especialista en la materia, el señor arquitecto Fernando Carrión Mena, que está conectado con nosotros a esta hora. Señor arquitecto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Un saludo cordial a todos ustedes y obviamente a la audiencia. Gracias a usted, señor arquitecto. Le pregunto a usted, si uno exagera, si dice que lo de los coches bomba de la semana anterior no tiene precedente reciente en la capital de la República. No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que es algo inédito en Quito y ahí yo podría abundar un poco más. Nosotros tenemos una tasa de homicidios que prácticamente, si la tendencia sigue exactamente igual, al finalizar este año se habrá duplicado en Quito. Es una cosa espantosa. Y ahí tenemos quizás tres hechos que han modificado sustancialmente las tendencias de esta franciscana ciudad de Quito. Uno, lo que ocurrió en el Comité del Pueblo a principios de año, cuando se produjo un linchamiento de un barrio frente a una estructura criminal y incendiaron tres casas. Eso no habíamos tenido nunca. Una segunda cosa, el asesinato a un candidato a la presidencia de la República, nada más ni nada menos que en la capital, en Quito, en la capital de la política, en Quito, que tampoco habíamos tenido nunca. Y ahora, pues de estos coches bomba, y no solo coches bomba, sino bombas pues puestas de forma indiscriminada en distintos lugares, que también son un hecho absolutamente inédito. Fabricio, lo que estamos viviendo es algo pues francamente inaudito. Sin precedentes, nos ha dicho Fernando Carrión. Ahora, yo planteaba el día viernes en mi comentario, si es que estos dos coches bomba que fueron encontrados muy cerca en la zona de la Mariscal, ¿fueron para matar o fueron para generar tensión, temor, terror en la población, pero no necesariamente para atentar contra vidas humanas? Porque claro, digo, si es que alguien quiere en realidad matar, hacen lo que ocurrió hace algún tiempo en Cristo del Consuelo en Guayaquil, donde murieron, me parece, como 5 personas y quedaron muchas personas heridas. Pero en este caso fueron ubicados en zonas y en horas en las cuales no es que había presencia de personas. No sé si podemos también tener esa lectura, doctor, arquitecto. Sí, clarísimo, porque si uno quiere pues asesinar a gente, hoy día tenemos los sicarios, por ejemplo, que pues matan 3, 4, 5, 6 personas sin ningún problema. También tenemos estas masacres con estructuras criminales de carácter militar, con una fuerza brutal, y la puesta de estos coches bomba, la impresión que me da es simplemente pues llamar la atención. Incluso los lugares en los que se pusieron, pues el uno está vinculado al sistema de cárceles y el otro de inteligencia, lo cual está llamándoles la atención, si se quiere, respecto de eso. Entonces yo creo que hay que saber leer bien esta cosa, y me parece que esto corresponde a los procesos de declaratoria de estado de excepción que se ha producido este último en las distintas cárceles del país. Entonces, esta es una reacción de la dentro de la cárcel frente a la afuera, y no era precisamente para matar a nadie, me da la impresión. Pero le pregunto, si es tan simple como, por ejemplo, una declaración que a mí me pareció muy apresurada, del secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo, de relacionar esto con personajes vinculados aparentemente a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, o luego el tuit del presidente donde dice que este es el resultado del traslado de líderes de bandas criminales de una cárcel a otra. No sé si tiene relación lo uno con lo otro, arquitecto. Bueno, aquí lo que tenemos es un problema muy complejo en este rato en el país, que es, yo creo, una crisis fuerte del sistema de inteligencia.
Cada institución tiene su propia inteligencia y cada inteligencia es menos inteligente de lo que uno podría suponer. Pongamos el caso de las cárceles. La inteligencia en las cárceles no es capaz de darse cuenta cuándo va a haber, como pasó del 28 al 30 de julio pasado, la toma de 13 cárceles al mismo tiempo, los mismos días. No son capaces de darse cuenta de eso. O cuando se producen estas reubicaciones de personas privadas de la libertad, pues ahí hay contrainteligencia también. Entonces tenemos que saber perfectamente bien que cuando eso ocurre, por la relación que existe entre el adentro y el afuera de las cárceles, va a haber reacciones en los lugares donde ese territorio unificado del crimen se ha construido. Entonces, a mí me parece que simplemente dar explicaciones, por ejemplo, en muchos casos, entre comillas, ante la eficiencia de nuestro gobierno, por ejemplo, para capturar droga, que yo creo que incluso eso es cuestionable, se produce estas acciones. O frente a la reubicación, que es una cosa absolutamente necesaria, esta reacción. En otras palabras, frente a cada buena política que supuestamente se estaría implantando, aparecen este tipo de cosas. Si es que eso es así, no hagamos esa política, porque eso nos conduce a una cuestión de este tipo, cuando lo que deberíamos hacer es esa política, pero tener la contrainteligencia y la inteligencia como para prevenir que ese tipo de cosas no ocurran. Por ejemplo, el caso de las drogas. Lo que hace el gobierno es sumar la cantidad de drogas. Y claro, efectivamente en el periodo hay más. Pero cuando nosotros vemos año por año, vamos a ver, por ejemplo, que en el año 2021, que fue el año que más se capturó en toda la historia del Ecuador, que fue 211 toneladas, al siguiente año, si el año pasado 222, se cayó a 201 toneladas, o sea, menos. Y este año la impresión que yo tengo que va a ser menos de 200. Entonces, yo creo que por un lado esa eficiencia, entre comillas, no es tan cierto, y por otro lado, las consecuencias de esa eficiencia tampoco me parece que es correcto como para justificar lo que está pasando. El presidente Lasso, el 31 de agosto, el jueves pasado, había publicado: las medidas que hemos tomado, en especial en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado. Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país. En la lucha contra el crimen organizado necesitamos el trabajo de todo el Estado, pero énfasis en el sistema de justicia. Les pido a los jueces que actúen con celeridad y mucha rigurosidad. Este tuit del presidente, entiendo, se dio después de que se conoció la aparición de los 2 coches bomba en la capital. ¿Cómo interpreta usted este post del presidente Lasso, arquitecto? A mí me parece que aquí en el Ecuador estamos dedicados al ping-pong, y lo pongo en esos términos. Hoy día, por ejemplo, escuché y vi en Teleamazonas las noticias de la mañana. Y hay el alcalde, por ejemplo: esta no es responsabilidad mía, esta es responsabilidad del gobierno. Le escuchamos al gobierno: esta no es una responsabilidad mía, esta es responsabilidad O viene la violencia de afuera, Ese es el razonamiento. En las mismas noticias de la mañana, le entrevistan a un policía y el policía dice: este es un problema de la justicia. Yo creo que ya es hora de que dejen de echarse la culpa unos con otros y se sienten. O sea, están en el juego del florón, dice usted. Exactamente, y que se sienten. Por ejemplo, el caso de la alcaldesa Cintia Viteri, que se pasó durante todo su periodo echándole la culpa al gobierno, que probablemente tenía razón, pero diciendo que incluso ni siquiera es mi competencia, yo pues la violencia se disparó. Yo veo ahora a Aquiles Álvarez en una posición más bien de cooperación, de colaboración, de buscar acuerdos, y me parece que están haciendo cosas interesantes. Yo creo que eso es lo que tendría que hacerse también aquí en Quito, y no solo en Quito, en el Ecuador, que se sienten justicia, fiscalía, policía, fuerzas armadas, Ministerio del Interior, que incluso yo ya no le siento al Ministerio del Interior en todo este tipo de cosas, a no ser para decir que estamos mejorando, cuando en realidad lo que está pasando es lo contrario. O que retomamos el control de las cárceles, que ya le voy a preguntar eso también. Pero vea, y esto también fue materia de mi comentario el pasado viernes, y se lo dije ayer al presidente de la Judicatura que estuvo acá, el doctor Wilman Terán. O sea,
Lo ideal sería la coordinación, o sea, en un mundo ideal es lo lógico, pero digo, yo le dije al presidente de la Judicatura, yo no entiendo cómo, porque en medio estamos los ciudadanos, la Judicatura está peleada con la Corte de Justicia, resulta que la Fiscalía también, el Ejecutivo cuestionando a la Judicatura, yo en esas condiciones no veo posibilidades de que se sienten las autoridades entendiendo que esto rebasa sus afectos o desafectos personales y que hay un bien superior que somos los ciudadanos y la seguridad nuestra, arquitecto. O sea, con las autoridades peleadas, ¿de qué coordinación podemos hablar? Y aquí dos cosas, Fabricio. La Asamblea, cuando terminó su periodo por este adelanto de las elecciones, tenía 5% de aceptación. La justicia tenía el 8% de aceptación. La policía el 10% de aceptación. Y el presidente de la República bajo el 10%. Es decir, la legitimidad se cayó por la violencia y el echarle la pelota al otro lo que hace es deslegitimar más de esto y profundizar más la violencia. Y una cosa adicional, Fabricio, a todo esto. La violencia no es nuestra, la violencia viene de afuera. Entonces viene con los migrantes, o viene por el Castel de Sinaloa, o viene por el Castel Pero internacionalmente tampoco hacemos nada. Entonces, si viene de afuera, lo lógico sería pues corregir eso para que no entre. Pero esa es la lógica que nosotros tenemos. Yo estoy muy preocupado y estoy, francamente, Fabricio, muy pesimista. ¿Por qué? Porque vamos a tener el cambio de gobierno en diciembre. De aquí a diciembre yo no veo en absoluto un cambio de actitud de ninguna institución, ni tampoco de ninguna política. Lo que va a existir de aquí a diciembre es más de lo mismo. Y luego con el próximo gobierno, lo que va a pasar es que vamos a entrar ya en la campaña electoral para el 2025. El 1 de enero estaremos ya en campaña electoral. Claro. Y con un problema adicional, Fabricio, el fenómeno del Niño, que según fuentes todavía discutibles, no se tiene claridad, se caería la economía entre un 5 y un 9%. Es decir, más o menos lo que pasó con la pandemia. Y la pandemia nos generó violencia. Yo no veo, francamente, de aquí a diciembre algo interesante, y el año y medio del próximo gobierno, pues tampoco. Acá tengo unos aportes gracias a Melania que me está escribiendo. Me dice: se creó inteligencia penitenciaria en la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente desde mayo del 2023. Pero el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, lo que antes se llamaba la CENAIN, no hace su trabajo como ente rector para institucionalizarla, busca excusas y se niega a hacerlo. La amenaza al Estado es de inteligencia. En este momento el CIES está bajo la conducción del coronel Fausto Cobo Montalvo. El presidente de la República tenía 30 días para convertir en ministerio al SNAI, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, el nombre larguísimo que tiene el SNAI. No lo hace hasta la fecha y se le venció el plazo para el reglamento de la Ley de Seguridad Pública y luego la reforma en mayo. Se les venció además el plazo para convocar al Consejo de Política Criminal e institucionalizar el Ministerio de Política Criminal. Para esa coordinación estatal es el Consejo de Política Criminal, pero poco o nada les importa. Yo me he quedado loco leyendo esto. No sé si usted tenía referencia de esto que me están escribiendo. Pues una barbaridad. Algo, pero es absolutamente cierto. Si el propio Ministerio del Interior uno podría decir que no existe, porque el presidente, cuando creó esto, dio 100 días para que se haga el ministerio y no se hizo. No se hizo. O sea, lo único que está haciendo es operando, pero sin tener una estructura jurídica para eso. Entonces es absolutamente cierto lo que dicen. Y yo creo que, yo de las investigaciones que he hecho, el crimen en el Ecuador cambió desde el 2010 para acá. Si hasta el 2010 era lo que yo llamo algo así como la violencia tradicional, que es esta cosa de estrategias de sobrevivencia, esta cultura lúdica de que nos tomamos un trago y alguien muere, asimetrías de poder, cosas de ese tipo. Pero a partir del 2010, lo que entra con mucha fuerza es una violencia moderna caracterizada principalmente por la organización del delito. ¿Qué significa esto? Que hay un objetivo explícito para cometer un hecho delictivo. Es decir, yo quiero matar a esa persona. Yo quiero robar esta cosa, yo quiero secuestrar esta cosa. Y para eso me organizo. Y entonces, si nosotros no tenemos inteligencia, pues la situación va a seguir estando como está. Yo creo que es una cosa absolutamente imprescindible. Por un lado, construir un marco institucional que se dedique al tema de la violencia. Y por otro lado, sin la menor duda, construir una institucionalidad vinculada a la inteligencia para que tenga
una visión, una concepción, etcétera, de cómo actuar no solo en acciones tácticas, sino en términos de la política general de seguridad. Y nada de eso existe. Oye, arquitecto, y en medio de todo esto, en medio de este clima de inseguridad que estamos viviendo, y hemos hablado justamente de la parte tal vez macro, pero ¿qué pasa a nivel de los barrios? ¿Qué pasa a nivel de los domicilios? Y aquí evidentemente ya no hablamos tanto de la delincuencia organizada, del crimen organizado, sino de la delincuencia común. ¿Cómo ve usted ese otro escenario, arquitecto? A ver, en el Ecuador tenemos una combinación de 3 tipos de matrices, como les llamo yo, de la violencia. Una primera es la violencia común, que es esto que estábamos conversando hace un momento, de estrategias de sobrevivencia, pobreza, empleo, desempleo, etcétera, que eso nos cayó con el COVID. Yo creo que hay que ser claro en eso. Una segunda violencia es la de los mercados ilegales, donde está trata de personas, donde está migración irregular, donde está contrabando de armas o mercado de armas, y donde está el narcotráfico. Pues frente a esto, por ejemplo, no tenemos una institucionalidad que se dedique a nada de esto. Y la tercera es la violencia discriminatoria, que es el racismo, que es la xenofobia y que es, por ejemplo, la violencia de género. Nosotros no tenemos políticas frente a esto. ¿Qué es lo que ocurre en los territorios, en los barrios? Nosotros antes teníamos lo que se definía como la ciudad ilegal, que eran los asentamientos de los sectores populares en las periferias. Las favelas, las villas miserias, los barrios periféricos, los suburbios, con los nombres en cada una de estas ciudades. Pero hoy día esa ilegalidad ya no está así en esos términos, sino está en la economía y está en la violencia. Datos, Fabricio, del Ecuador. Nosotros tenemos un lavado que se estima en $3.500 millones. Si nosotros sumamos el presupuesto del municipio de Quito, 1.100 acaban de aprobar. El caso de Guayaquil, 700 acaban de aprobar. Si nosotros sumamos el de Cuenca, el de Manta, etcétera, etcétera, todos esos presupuestos nos llegan a la suma de todos esos presupuestos nos llegan a la mitad de lavado. ¿Dónde se lava? Se lava en esas ciudades, en turismo, en el sector inmobiliario, en el área financiera, en monedas electrónicas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nuestras ciudades, nuestros barrios están siendo manejados por estos sectores. O sea, eso es clarísimo. Y no necesariamente los barrios, digamos, periféricos o más alejados de los centros urbanos, arquitecto. Bueno, ahí está, por ejemplo, el caso del Comité del Pueblo. El caso del Comité del Pueblo, y aquí tiene que entrar el municipio, los municipios, porque todavía hay condiciones de ilegalidad, a pesar de que el Comité del Pueblo nació en la década de los años 70, es decir, ya tiene más de 50 años, y ha entrado a un proceso de formalización, de legalización, etcétera, etcétera, pero todavía tiene condiciones de ilegalidad urbana. Ahí tiene que entrar el municipio. Y no puede decir, eso es problema del gobierno nacional. Si todavía existe eso, pues ahí está presente los tiguerones y los lobos, en el caso del Comité del Pueblo. Y entonces ahí tiene que cooperar, el uno con una ilegalidad, el otro con otra ilegalidad. Pero yo creo que lo necesario es eso, pero no veo en este país la posibilidad de que la gente se siente, que la gente empiece a cooperar, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la gente, ¿nos referimos a las autoridades o a los ciudadanos? Exacto. No, a las autoridades y a las instituciones. Claro, porque yo, por ejemplo, yo ayer comentaba, ¿no? Y decía, de nada sirve que tal vez en los barrios, creo que en muchas ocasiones en los barrios planteamos como comunidad algunas alternativas de convivencia. En mi barrio, por ejemplo, en el sector de Carcelén, estamos recogiendo firmas para pedir la iluminación del Parque Einstein, por mencionar un ejemplo, que es un parque oscuro, necesitamos iluminación, que se pueda garantizar un poquito de seguridad, pero yo digo, de nada sirve que nos activemos los ciudadanos, entre vecinos, que tratemos de autoprotegernos o de protegernos en comunidad. Si, por ejemplo, en la esquina funciona una OPC, digamos, hay una OPC, pero no funciona las 24 horas, o no hay policías, o no están presentes, o no tienen armas, o no tienen insumos, o no tienen vehículos, arquitecto. Ese es un ejemplo muy interesante, Fabricio. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no se puede decir la seguridad es un problema del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque tenemos parques, calles, etcétera, que no están iluminadas. Eso se conoce con el nombre de prevención situacional. ¿Por qué el municipio de Quito, en vez de seguir con esta lógica de las policías y las Fuerzas Armadas, que no ha dado resultados,
no trabaja el tema de la prevención. Y aquí es prevención situacional, prevención comunitaria, prevención social, etcétera, para recuperar no solo la percepción de inseguridad, que genera muchos problemas, entre esos la justicia por la propia mano, el armarse, etcétera, etcétera, es decir, más violencia, sino también la resolución de muchos de los problemas. Una de las grandes cosas que ha aportado Colombia en la seguridad es lo que se llama la convivencia. Y la convivencia no se hace con policía, la convivencia no se hace con fuerzas armadas. La convivencia se hace principalmente a partir de los municipios. Si no se sientan los municipios, el gobierno nacional, las cámaras, las universidades, el sistema de transporte con la policía, etcétera, 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 esto va a seguir estando exactamente igual. Hay un dato que me pasaron la semana pasada, que lo he comentado, pero que se lo quiero trasladar a usted. Me dicen acá, por ejemplo, según información de la Policía Nacional, que es información oficial, dice, durante el primer trimestre del año, de este 2023, 9 de cada 10 casas han sido susceptibles de robos, versus 1 de cada 10 departamentos. O sea, en las casas hay, digamos, mayor susceptibilidad, fruto de la inseguridad, a que ocurra un atraco versus los departamentos. No sé si usted conocía esta estadística, arquitecto. No conozco, pero no me parece muy fidedigna. ¿Está la fuente ahí, por si acaso? Policía Nacional, dice acá. Policía Nacional. Dice información pública de la Policía Nacional del Ecuador correspondiente al total de delitos de robo a domicilios ocurridos durante el año 2021-2022 en las zonas 9, Distrito Metropolitano de Quito, y zona 8 del DMQ, en la categoría alojamiento, subcategorías casa, villa y departamentos. O sea, que hay más robos en casas, o sea, las casas son más susceptibles a robos versus departamentos, es lo que dice esta estadística. No, eso puede ser que sí, pero tener 9 de 10 es prácticamente la totalidad. Eso me parece que es una exageración. Por eso preguntaba la fuente. Pero, a ver, sí, y eso está conduciendo a que la violencia se convierta en un principio urbanístico, que es una cosa que a mí me preocupa mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día las empresas más grandes del sector inmobiliario lo que están vendiendo es seguridad en los edificios. Porque dicen que los edificios tienen menos capacidad de seguridad que las casas. ¿Y qué es lo que ocurre con las casas? Hoy día lo que se vende son urbanizaciones cerradas, que tiene la misma lógica del edificio, porque la lógica del edificio es tener una sola entrada y tener el control de esa entrada. En las urbanizaciones cerradas es exactamente lo mismo, tener el control de una entrada, sino que en ese caso la urbanización es horizontal y en el otro caso la urbanización es vertical. Pero la lógica es exactamente lo mismo. Y entonces aquí se vende seguridad en función de esto. Se ha convertido la violencia en un principio urbanístico que incluso está incrementando de forma especulativa los precios del suelo. Hasta en eso es la cosa muy complicada. Oye, arquitecto, y hablando del tema de las cárceles, antes de que se me pase y para ir cerrando esta entrevista, el tema de la cárcel. La semana anterior hubo varios episodios. Si es que no se filtra la información, tal vez no nos enteramos. Hubo retención de policías y guías penitenciarios en la cárcel de Machala y en la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay. El gobierno, un par de días después, salió a decir que está controlada la situación, que han retomado el control. Mi pregunta es si el Estado tiene el control o no del sistema carcelario, o seguimos utilizando eso como una frase cliché. Hemos retomado el control, pero resulta que nunca lo han tenido y no lo tienen en el sistema penitenciario, arquitecto. La pregunta aquí es, ¿quién maneja el sistema penitenciario? ¿El sector público o estas estructuras criminales? En el año 21, en febrero del 2021, tuvimos la primera masacre carcelaria donde hubo 4 cárceles involucradas en 3 provincias distintas el mismo día. Del 28 de julio al 30 de julio, es decir, hace poco tiempo, ya no fueron 4 las cárceles, sino fueron 13 las cárceles, Fabricio. Y ahí se produjo justamente esta descripción que está haciendo. La segunda cosa, ya no fueron 3 provincias, fueron 7 las provincias. Y ya no fue un día, fueron 3 días, 3 días y medio en realidad. ¿Quién es el que maneja las cárceles? Hoy día he visto, por ejemplo, en el Diario Universo, que yo leo habitualmente el Diario Universo, que el consumo en este año, hasta este momento, de droga es de 1 tonelada, Fabricio. 1 tonelada dentro de las cárceles. Que el sistema carcelario, que en la penitenciaría del litoral, uno de los pabellones
genera ingresos, genera ventas por $70,000 a la semana. Multipliquemos $70,000 por semana por 12 pabellones, por 4 para hacer por mes, y eso por 12 para hacer por año, y eso nos da $41 millones. ¿Qué significa eso? Que dentro de las cárceles se mueve más dinero que el presupuesto que se le asigna para las mismas. Y yo creo que es clarísimo, clarísimo. Las cárceles están siendo manejadas por las estructuras criminales. No es un proceso de privatización convencional que se hace un concurso, etcétera, términos de referencia, todo eso, sino que es una privatización de hecho sobre la base de sectores privados ilegales. Yo por eso sostengo, y es una cosa fuerte la que sostengo, es que el sistema carcelario es una institución pública al margen de la ley. Y la solución sería elevar el SNAI, como decía uno de nuestros mensajes que le leí, y conforme lo que dice la ley, a la categoría de ministerio. Yo no creo tanto como eso, pero a mí me parece que el Ministerio del Interior tiene que cambiar. No puede seguir siendo un Ministerio de la Policía. En ese contexto debería ser este Ministerio del Interior un Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Que ahí debería estar la cárcel, ahí debería estar la policía, ahí debería estar la inteligencia, y ahí deberían formularse las grandes políticas para montar un sistema nacional de seguridad ciudadana. ¿Y por qué la cárcel debería estar ahí? Porque lo que estamos viendo es que la cárcel no es una institución autónoma de los hechos delictivos que se producen en nuestro país. Todo lo contrario, desde adentro salen los hechos delictivos. El presidente mismo, como hace un rato veíamos, dice que nosotros hemos reubicado tales personas y lo que ha ocurrido es tal cosa, afuera de las cárceles. Lo que decía yo hace un momento, 13 recintos carcelarios, 7 provincias. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el adentro y el afuera. Me parece que la cárcel, el sistema carcelario, 36 que tenemos en el Ecuador, deberían estar en el Ministerio del Interior, que incluso debería cambiar el nombre y llamarse Ministerio de la Seguridad Ciudadana, y en ese contexto, pues trabajarlo no solo desde la perspectiva de la rehabilitación y la reinserción, sino también del control de los hechos criminales que se producen al interior y desde el interior hacia afuera. Con esto termino. El ministro del Interior ayer en alguna declaración ha dicho textualmente, déjeme que por aquí tengo a la mano la declaración del ministro del Interior el día de ayer. Dice, el gobierno tiene en la mira trabajar hasta el 30 de noviembre. En diálogo con Diario La Hora, el ministro Henry Bucalón indicó que el Ejecutivo planifica finalizar su gestión el 30 de noviembre del 2023, o sea, ya tienen un derrotero. Sobre inseguridad señaló que existen acuerdos con Estados Unidos y Israel que están programados para desarrollar a lo largo de 7 a 10 años. La nueva presidencia deberá respetar para que estos convenios puedan traer al país recursos económicos e inteligencia para actuar contra los grupos de delincuencia organizada transnacional. ¿Qué le parece esta declaración del ministro? Con esto cierro, arquitecto. Bueno, el convenio con los Estados Unidos va a empezar a funcionar a partir de febrero, es decir, que en este año, en este gobierno, eso ya no va a tener su presencia. Que el Mossad está aquí, es decir, la agencia de inteligencia de Israel está acá, está trabajando, que el FBI está aquí, está trabajando, pero los resultados todavía no se ven. Yo creo que uno de los temas, que es lo que planteaba hace un momento, más importantes es trabajar en términos internacionales, pero si el Ecuador no tiene una política internacional sobre el tema de narcóticos o sobre el tema de violencia, ¿qué es lo que puede proponer ahí hacia afuera? Pues que presentar el sombrero para que le caigan recursos para cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros le tenemos mucho más peso a la política frente a la cuenca del Pacífico que frente a la cuenca del Amazonas. Por eso es que en el Ecuador solo se habla de los carteles mexicanos y de los carteles colombianos. Pero ¿qué sabemos de los italianos? ¿Qué sabemos de los brasileños? Pues nada. Y esos están acá adentro, Yo creo que es necesario que el Ecuador tenga una política explícita en términos internacionales en el ámbito del narcotráfico. Y para eso se necesita, obviamente, una política interna. Y solamente una cosa adicional que me escribe mi colega Iván Morales y pregunta si la policía está capacitada para controlar el sistema carcelario o necesita otro tipo de perfil para esta actividad. Bueno, en principio los que tienen que trabajar ahí son los guías penitenciarios. Lo que se ha hecho en el caso del Ecuador es formar 3 anillos. Uno, que estén los guías penitenciarios que están en el interior, por eso que a ellos les secuestran. En segundo lugar, el segundo anillo es la policía y el tercer anillo es las Fuerzas Armadas.
Entonces, uno supondría que eso es un búnker inaccesible, pero en realidad los datos que yo les daba, por ejemplo, de tener 1 tonelada dentro de las cárceles en consumo, quiere decir que se sobrepasa absolutamente todos esos anillos para que llegue esa cantidad de droga. Y lo mismo pasa con las armas, y lo mismo pasa con absolutamente todo. Correcto, arquitecto Fernando Carrión, gracias por el tiempo, por los aportes para el debate sobre los temas de inseguridad, de los cuales usted es un conocedor muy amable. No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias.